Tengo el pelo muy mal hoy, pero vamos a pasarlo por alto porque si no, no hay vídeo esta semana. Así que asumimos y seguimos. Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural, a pesar de este pelo. Y hoy vengo a hablaros de las brujas y de su evolución en la historia. Se acerca Halloween, estamos en octubre y creo que pegaba mucho un vídeo de esta temática, y además me fijé en cómo la imagen que tenemos de las brujas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio era algo que se temía, algo castigado, y ahora lo podemos asociar más a la bruja buena. Hemos visto muchas brujas en libros, cine, series. Se ha tocado mucho esta figura porque creo que es una figura muy interesante y que a la gente nos engancha, nos encantan las brujas, tanto para bien como para mal. Es un personaje muy potente. Lo curioso de las brujas es que pueden aparecer tanto siendo las heroínas y las protagonistas de la historia, como siendo la mala malísima, como en muchas películas de Disney, que se ha utilizado la figura de la bruja para crear una villana. Pero aún así es un personaje muy atrayente, nos encantan las brujas. Además, en la mitología de muchas culturas también aparece esta figura porque es algo que nos gusta. Así que la intención de este vídeo era analizar un poco esa evolución que ha habido de la concepción que tenemos de las brujas. Se estima que unas 500.000 personas fueron declaradas culpables de brujería y quemadas en Europa entre el siglo XV y XVII, y sus crímenes podían ser un pacto con el diablo, una reunión con un aquelarre o volar con escoba. Esto es muchísima gente y fue solo entre el siglo XV y el siglo XVII. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han sido acusadas de brujería y castigadas por ello. Ha habido una evolución muy grande a lo largo de la historia porque se ha pasado de perseguir y temer a las brujas y querer castigarlas a que sean protagonistas en películas de cine o series de televisión y adoradas por millones de personas. Se puede definir la brujería como un conjunto de artes mágicas que tienen el objetivo de dirigir los acontecimientos para el beneficio personal. De hecho, históricamente se ha separado la brujería de la magia, y mientras que la brujería se asociaba a un pacto con el diablo y estaba estrechamente relacionada con la figura de la mujer, se entendía que las brujas eran siempre mujeres, no se ha acusado mucho de brujería a los hombres. La magia iba asociada con la bondad y la sabiduría y se relacionaba mucho más con la figura del hombre, el mago. Así que mientras las brujas eran perseguidas, los magos gozaban de una buena reputación en la corte y los círculos de la nobleza. ¿Cómo eran las brujas en la antigüedad? En el mundo griego y romano, la magia era una mezcla de prácticas provenientes de diferentes culturas, entre las que la cultura egipcia destacaba bastante. Y ya en las culturas clásicas se distinguía entre la magia autorizada y la magia temida o la magia negra. Vamos, que iría asociada la magia temida o la magia negra con la brujería y las brujas, y la magia autorizada con los magos. Hay muchas brujas en la mitología clásica y en diferentes culturas aparece esta representación, pero no me voy a centrar en ese tema, sino que me voy a centrar en lo que pasó en Europa. Porque prácticamente todas las culturas del mundo tienen algún concepto sobre la brujería, pero lo que pasó aquí en Europa con la persecución de las brujas no tiene ningún precedente y fue el brote que duró más tiempo y causó más víctimas en toda la historia. Marvin Harris fue un antropólogo muy importante que escribió un libro, Vacas, cerdos, guerras y brujas, en la que habla sobre la brujería y aborda esta cuestión, lo que pasó en Europa, pero sobre todo se pregunta de dónde viene el mito de que las brujas podían volar, y intenta explicar por qué esto llegó a ser tan popular entre los siglos XV y XVII aquí en Europa. Marvin Harris es un gran referente en el materialismo cultural y siempre intentaba buscar los motivos racionales para la explicación de algunas cuestiones culturales, como por ejemplo por qué los musulmanes comen cerdo o por qué las vacas son sagradas en la India. Esto también podéis encontrarlo en ese libro, pero hoy voy a centrarme en el tema de las brujas. Pero como él mismo dice, el vuelo en escobas, los pactos con el diablo o las reuniones con los aquelarres fueron más una invención de los perseguidores de brujas que de las propias brujas en sí, ya que las confesiones se obtenían mediante tortura y esta se aplicaba rutinariamente hasta que la bruja confesaba y además delataba a
otras personas que participaban supuestamente en el aquelarre. Pero lo curioso de todo esto es que en Europa no se utilizó la tortura con estos fines hasta después del año 1480. Y esto no es porque no hubiera acusaciones de brujería antes de ese año, porque en el año 1000 después de Cristo la gente se acusaba entre sí de haber hecho un pacto con el diablo, de brujería, de tener poderes sobrenaturales, pero simplemente a las autoridades no les importaba. Las autoridades tenían muy poco interés en cazar brujas y torturarlas sistemáticamente para que confesaran. De hecho, la Iglesia en un principio prohibió la creencia de que esto existiera en el año 1000 después de Cristo, pero en el año 1480 ya instauró que esto efectivamente era así y que sí que había brujas que volaban. Así que pasaron de decir que los viajes en escoba eran una ilusión provocada por el diablo a decir que quien dijera que era una ilusión estaba asociado con el diablo. Al principio la brujería era un crimen, pero no era una herejía hasta que los inquisidores papales se preocuparon por la jurisdicción en los casos de brujería. Dijeron que había surgido un tipo de brujería mucho más peligrosa y que estas brujas sí que podían volar hasta sus aquelarres, así que propusieron empezar a torturarlas para sacarles las confesiones. Y finalmente Roma accedió a esto. Se decía que la brujería era la causante de todos los males, de la pérdida de ganado, de cosechas, de las infidelidades, la muerte de niños, las enfermedades. Todo era culpa de la brujería. Pero ¿qué razones podía haber para esta persecución sin precedentes? Una de las razones era la confiscación de los bienes y propiedades de las personas acusadas y además debían correr con los gastos de la tortura y la ejecución. El resultado de esto fue que los pobres pensaran que los culpables de todos sus males fueran las brujas y el diablo en vez de príncipes, nobles y la Iglesia. Pasara lo que te pasara, la culpa era de alguna vecina que se había convertido en bruja y que te deseaba todo el mal. Se culpaba a las brujas de todo, de un dolor de cabeza, de la subida de los impuestos, de la bajada de los salarios, de que no hubiera comida, de las muertes por la peste. Todo era obra de las brujas. Es muy fuerte, pero así es como la Iglesia y el Estado consiguieron desplazar su responsabilidad sobre la crisis de la sociedad medieval a un ente imaginario. La gente ya no se preocupaba por la corrupción del clero o de la nobleza, sino que centraba toda su rabia y su odio en las brujas. Realmente hicieron un plot twist brutal, porque el clero y el Estado pasaron de ser el enemigo del pueblo a ser su protector, ya que eran ellos los que perseguían a las brujas y al diablo, y con ello encontraron una justificación para que la gente pagara los diezmos y los impuestos. Evidentemente no iban a acusar de brujería a alguien de clase alta. He encontrado un estudio de Eric Middelford que mostró que de 1258 ejecuciones por brujería en el suroeste de Alemania entre 1562 y 1684, el 82% de las brujas eran mujeres. ¿Cómo te quedas? Yo sorprendida, ¿no? La verdad. Rara vez se acusaba a médicos, juristas, profesores y por supuesto el clero y los nobles estaban completamente protegidos. Pero poco a poco ha habido una transformación de la imagen de la bruja que se tenía antes, sobre todo en el cine y en las series de televisión. Han pasado de ser las villanas a ser las protagonistas. He buscado varios ejemplos de esto para que podáis ver cómo ha cambiado la imagen de la bruja también a través del cine. Un personaje que ni siquiera en un primer momento lo considerarías una bruja es Mary Poppins. Ella puede volar, aunque sea con un paraguas en vez de con una escoba. Tiene algunos poderes mágicos y sinceramente en la época de la Inquisición habría tenido todos los números para ser quemada. Otro ejemplo sería el personaje de Sabrina, tanto la película y las series antiguas que hacía de bruja buena, como la actual en la que es la protagonista, la serie de Netflix por si alguien no se ubica, que sí que es una bruja un poco más usual, pero tiene las características de una chica de instituto normal y empatizas mucho con ella, así que no tiene nada que ver con las brujas antiguas que daban miedo. Y por supuesto Disney también hizo uso del personaje de la bruja, aunque en un principio era siempre la villana de la película, como Úrsula en La Sirenita, la bruja de Blancanieves o Maléfica en La Bella Durmiente. Siempre eran brujas malas y muchas veces asociadas además a la figura de la madrastra. Pero ¿qué pasa con Elsa de Frozen?
Elsa también tiene poderes y podría ser considerada una bruja, pero en este caso una bruja buena, aunque en un principio también iban a convertirla en un personaje malo, en el villano de la película. Anna iba a ser la heroína y Elsa la mala, aunque le dieron un giro y cambia completamente el personaje. Claramente Elsa es un personaje que cambia completamente todo el estereotipo que se tenía sobre las brujas y encarna la bruja buena. Otro dibujo animado que creo que solo se conoce aquí en Cataluña o en España, dejadme en los comentarios si también la conocíais, pero yo creo que solo se conoce aquí, es La bruja aburrida o La bruja aburrida en castellano, que es un personaje que viste tal cual una bruja tradicional, con su gorro de puncha, un búho, tiene todas las características que tendría una bruja tradicional y ella intenta ser mala, pero es que no le sale, es muy torpe. Entonces es un personaje que encarna todos los estereotipos de la bruja tradicional, pero a la vez rompe con ellos. Y por último, la mejor bruja de todos los tiempos, Hermione Granger de Harry Potter, claramente estaremos todos de acuerdo. Es guapa, es lista, es valiente, es inteligente, es que lo tiene todo. Es todo lo opuesto a una bruja tradicional, pero es que a la vez no se puede ser más bruja. O sea, sabe de hechizos, sabe de pócimas, sabe de todo. Es que, ¿por qué se llama Harry Potter? Se tendría que llamar Hermione Granger la saga. Porque es que no habrían pasado de la primera película sin ella. No habrían conseguido nada. Muy fan de Hermione Granger. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle a me gusta aquí abajo y suscribiros y darle a la campanita para que os avise de cuando cuelgo vídeos como estos. Así que nos vemos muy pronto.